Muy bien. Pues primero, yo creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos cuál es el concepto de diezmo. Damos la décima parte, el 10% de nuestros ingresos. Y eso lo hacemos por amor y porque es una institución o es un mandato que Dios instituyó para la iglesia. Ese es el diezmo, que es la ofrenda. La ofrenda la define el diccionario de la Real Academia de la Española de la Lengua, dice: la ofrenda es dádiva o servicio en muestra de gratitud o amor. Una ofrenda puede darse en dinero, ropa, comida, en cualquier tipo de especie. Entonces ya sabemos lo que es una ofrenda y sabemos lo que es el diezmo. ¿Quién fue la primera persona que dio una ofrenda a Dios? La primera persona que dio una ofrenda a Dios fue Caín. Seguramente muchos lo sabían, si no, les platico. En Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 6. Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 6. ¿Están listos? Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Este es el primer antecedente de una ofrenda. Una ofrenda que agradó a Dios y otra que no agradó a Dios. La calidad de la ofrenda, aquí quiero que empecemos a poner mucha atención y si gustan incluso tomar una nota. La calidad de la ofrenda que se le da a Dios está determinada por lo que hay en nuestro corazón. Tal como nosotros estamos, así es nuestra ofrenda. Y aquí empiezo con lo siguiente. No se trata de una cantidad o de un tipo de ofrenda, más adelante vamos a ver por qué. Se trata de lo que hay en nuestro corazón y de ese agrado de nuestro Señor para recibir esa ofrenda con base en esa actitud que tenemos. Ahora, ese fue el antecedente de la ofrenda. ¿Quién fue el primero, la primera persona que diezmó? ¿Quién fue? ¿Quién puso el desorden? Fue Abraham. En Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 20, dice lo siguiente. Génesis 14, versículos 17 al 20. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en las manos
en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Abraham ya había recibido una gran bendición y como un acto de agradecimiento dio el 10% de todo, la 10ª parte de todo lo que él tenía. En Levítico también nos especifica de manera muy clara y puntual qué es el diezmo. Levítico 27:30 dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Lo voy a repetir. El diezmo de todo producto del campo, ya sea del grano, de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una fuente de ingresos, que ese sería nuestro campo, que ese sería el fruto, el producto de ese trabajo. Y aquí dice, le pertenece al Señor, pues le está consagrado. Es decir, desde antes incluso que lo tengamos, ya es del Señor, ya le está consagrado. Un hermano decía que Dios es el mejor de los socios, porque aparte de que te ama, te bendice y te prospera, en esa sociedad Él solo ocupa el 10%, el 90% es para nosotros. Y además es una cantidad que nosotros damos por agradecimiento y por amor. Los versículos que acabo de leer son del Antiguo Testamento. Pero ¿qué hay en el Nuevo Testamento? ¿Qué nos establece el Nuevo Testamento? ¿Qué nos establece el Señor? ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento acerca del diezmo? Pues, ¿qué creen? No sé si sabían ustedes que en el Nuevo Testamento no se ordena, no se establece el diezmo. ¿Qué les parece? ¿Está bien o está mal? No está el diezmo como tal. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16 versículos del 1 al 2: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galicia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Dice algún ingreso conforme a sus ingresos. Aquí no se lee que diga 10%, una 10ª parte. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y aquí retomo lo que decía, lo que yo les comentaba hace un rato, al inicio. No se trata de un tema de cantidad, se trata de un tema del corazón. ¿Dios ama a quién? ¿Al que da mucho? Al dador alegre. Si para ti es una carga, si para ti es un peso, quitarte de un peso de encima, entonces en vano es, no estás agradando a Dios. Puede ser la interpretación muy favorable para nosotros, decir, bueno, pues yo calculo que tal cantidad no está mal, ¿no? Al fin que, dijo el predicador invitado,
que no es necesariamente el 10%. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Mateo 23, 23. ¿Me ayudan a buscarlo, por favor? Mateo 23, 23. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. O sea, nuestro Señor Jesucristo no rechaza el diezmo. No dice que no des el diezmo, pero dice, puedes darlo sin descuidar los aspectos más importantes, que son la justicia, la misericordia, la fidelidad. ¿Se han dado cuenta que muchas personas incluso que no son cristianas, consideran que pueden hacer, o más bien hacen muchas cosas malas, cometen delitos, roban, etcétera, pero consideran que dando una buena ofrenda, poniendo una iglesia en el pueblo, una escuela, con eso ya están solucionando sus temas. Y el tema no funciona así, la cosa no funciona así, al menos eso no es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Y vamos un poquito más profundo en cuanto a lo que nos enseña nuestro Señor. No se limita a un 10%. En Marcos, el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 42 al 44. Marcos 12, versículos del 42 al 44, dice: pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que los demás. Estos dieron lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento, todo lo que tenía. Ella no dio el 10%, dio todo lo que tenía, es decir, el 100%, aunque ese 100% solo eran 2 moneditas. Esto pasó unos miles de años atrás y hoy seguimos hablando y predicando acerca de esta mujer que dio todo lo que tenía, y todo lo que tenía eran solamente 2 monedas. ¿Se dan cuenta cómo es un tema de actitud y de amor? No es cuestión de cantidades. Entonces, recapitulando, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo no desecha el diezmo, tampoco dice tienen que diezmar. Él dice que tenemos que dar todo lo que teníamos, lo que tenemos. Entonces ya el 10% ya no suena tan mal, 10, 100, el 100%. En la iglesia primitiva, las personas vendían todo lo que poseían y lo daban para que no hubiera necesidad en la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros recibimos de parte de Dios? Hasta ahorita yo les estoy hablando de lo que nosotros damos a Dios. ¿Por qué damos a Dios? Quizá hay gente nueva o hay gente que no está muy identificada con el hecho de ofrendar y de diezmar. Para eso son estas predicaciones. Hay otras personas que sí lo hacen,
¿Cómo sé que lo hacen en esta iglesia? Viendo alrededor. Eso es suficiente para darme cuenta que hay personas fieles que dan y lo dan de corazón y lo dan con amor porque han entendido esta obra. Pero si hasta ahorita tú no lo habías entendido, yo le pido a Dios que con este mensaje reconsideres cuál es tu postura con este tema. Esto es lo que le damos a Dios. ¿Y qué recibimos de Dios? Si somos cristianos, si estamos aquí y nos llamamos cristianos, es porque somos seguidores de Cristo, creemos en Cristo. ¿En qué momento Cristo dio algún tipo de porcentaje de lo que era Él? Cristo se entregó 100% con nosotros. Su vida, su muerte y su resurrección están basadas en ti, desde luego en mí. Todo le pertenece a Dios y debemos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Diezmar y ofrendar nos da grandes bendiciones, especialmente al ayudarnos a reconocer de mejor forma la mano de Dios en nuestras vidas. Si nosotros diezmamos, estamos haciendo una declaración de fe, porque la cuestión de diezmar, de dar a Dios, reitero, tiene que ver con el tema que ya hemos aprendido. ¿Por qué le estamos dando a Dios? Nosotros estamos agradecidos porque tenemos una fuente de ingresos, porque tenemos salud, porque tenemos una familia. Si estamos agradecidos, esta es una forma de hacerlo. Nos brinda paz. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos está ordenando, que es dar de lo mucho que Él nos ha dado, cuando nosotros lo hacemos tenemos esa paz de que estamos haciendo lo correcto y estamos confirmando que nosotros no vivimos por nuestro trabajo, por nuestro recurso, por nuestro sueldo, por nuestro negocio. Vivimos por fe, vivimos porque Él nos sustenta. El diezmo también y las ofrendas abren las ventanas de los cielos. Dios bendice a las familias. Cuando nosotros somos obedientes con los diezmos y las ofrendas, Dios abre las ventanas de los cielos. Dice en Malaquías: pruébenme en esto, y verán si no abro las ventanas de los cielos, las compuertas de los cielos, hasta que sobreabunde. Yo les comentaba hace un rato la forma de darnos cuenta que son nuestros diezmos y nuestras ofrendas son utilizadas para lo que deben ser utilizadas. Simplemente basta con ver a tu alrededor. Se pagan servicios, mantenimiento. Este edificio sin duda tuvo un costo. Todas las sillas donde estamos sentados, todo esto representa un costo. Y ese costo, yo estoy seguro que muchos contribuyeron para cubrirlo. Ayuda también, lo que nosotros damos ayuda a financiar algunas misiones, preparar materiales de las clases, en fin, yo creo que la lista es muy larga y yo les puedo asegurar que cada peso que ustedes aportan es utilizado para lo que se debe utilizar. Bien, ahora vamos a leer el libro de Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33.
Mateo 6, versículos 25 al 33. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellos? Y voy a hacer un paréntesis aquí. Tenemos instintivamente la idea de tener recursos, tener dinero para hacer frente a cualquier contingencia que se nos presente. Y eso es correcto, eso está bien, eso no lo ve mal Dios, al contrario, eso es bueno. Pero si eso nos limita a dar, no solamente a dar una ofrenda o a dar el diezmo, sino nos limita a dar a una persona que está teniendo necesidad, entonces ahí hay un problema. Quiero decirles que no estamos confiando plenamente en nuestro Señor si no estamos haciendo esto. Si nos pesa desprendernos de un billete de 20 pesos, de 50, de 100 pesos, aun que estamos viendo la necesidad de alguien, no podemos argumentar que ¿qué tal si le doy ese dinero y después lo necesito yo? Bienaventurados. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Somos más valiosos que los lirios y que las aves, pero creo que a veces se nos olvida esta parte. El día de ayer, en la tarde, estaba con mi mamá en la casa de ustedes y hay una pequeña jardinerita en el patio, pero pequeña es esto, así, y como de 3 metros, es como una U. Y resulta que, mi mamá está ahorita viviendo con nosotros. Antes de que ella llegara a la casa, ahí pues prácticamente no había nada, tierra y bichos. Y mi mamá, curiosamente, se puso a sembrar cositas. Les repito, es un churrito así de jardinera. Y ahora en esa jardinera hay jitomates. En esa jardinerita hay pimientos. Hay apio. ¿Qué más hay? Hierbabuena. Hay hierbabuena. Dios bendice. Dios prospera. Eso es un detalle tan pequeño, pero yo lo veo con mi mamá. Y ayer le ayudé a sembrar algunas semillitas. Yo veo la plantita de jitomate, muy frondosa y ya tiene muchos jitomatitos, unos verdes, unos más rojitos y me emociona. Y los pimientos son unos señores pimientos, bien sabrosos, gorditos así como el que les habla. Y resulta que cuando le ayudé, ella sacó unos frasquitos y me dijo, mira, vamos a sembrar esto y vamos a sembrar esto. Y solo fue en un caso una semilla
y en otro fueron 2 semillitas. Y yo le decía, ¿con esto, mamá? O sea, ¿no habrá que echarle así como todo el botecito para ver cuál pega? Dice, no. Me falta paciencia, obviamente, ¿verdad? Pero el caso es que yo vi cómo estábamos sembrando, pero ya vi el resultado del otro lado. Una planta que es productiva. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que a veces pensamos que tenemos poco y que lo poco que tenemos no es suficiente. Salud. Lo poco que tenemos no es suficiente, pero ¿saben qué? Que sobre eso poco que tienes, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios sobre eso poco. Y eso poco, eso poquito que tienes, va a producir. Les aseguro que va a producir. Y otra de las enseñanzas que me dio mi mamá ayer es que había unas hierbitas. Me dijo, hay que quitar esas hierbitas porque pues estorban, ¿no? Dice, pero ¿qué crees? Esas hierbas a veces son más obedientes que nosotros. Porque esas hierbas, su fin es crecer y crecer donde quiera. Ese es su fin. Y lo hacen y las arrancas y otra vez. Y le rascas y quitas supuestamente toda la raíz y otra vez y otra vez. Son perseverantes en producir, en crecer. Así también tendríamos que aprender nosotros a hacerlo. Bien, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Me gustó mucho la reflexión que hacía mi hermano en el momento de la Santa Cena. Dios conoce nuestras necesidades. Tan es así que vio, él lo decía, mi hermano lo decía, que vio cuál era nuestra necesidad de Él y se entregó a sí mismo. Si fue capaz Dios Todopoderoso de dar a su Hijo por la vida de cada uno de nosotros, ¿ustedes creen que tendrá algún reparo en darnos a manos llenas? Claro que no. Claro que no. Y aquí es donde empieza a cuadrar la situación. Si nosotros estamos diezmando y estamos ofrendando de todo corazón, quiere decir que nuestro corazón y nosotros ya estamos preparados para recibir. Estamos bien listos y preparados para recibir. Y ya para terminar, les voy a dejar un bonus, un plus. Lo voy a dejar por aquí y me iré al fin que soy invitado y puedo hacerlo. Proverbios 3. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. A ver, levante la mano, ¿quién es rico? Bien, muy bien. Hay muchos ricos. En realidad, si tuviste un medio para llegar aquí, ya eres de las pocas personas que tienen esa bendición. Si tomaste un pequeño desayuno hace un rato,
o aunque no lo hayas tomado, en tu refrigerador había algo que comer hoy por la mañana, ya eres de esos privilegiados que son ricos. Si tienes un auto estacionado allá afuera, comparado con un gran porcentaje de la población mundial, eres rico. Si tienes algo en tu cartera, en tu monedero, eres rico. Primero tenemos que estar conscientes de nuestra riqueza. Y si no somos lo suficientemente ricos, es por culpa de Dios. ¿Sí? Claro que no. Es responsabilidad de nosotros. Es nuestra responsabilidad. No nos enfocamos en las riquezas, ¿eh? No les estoy hablando de enfocarnos en hacernos ricos. Porque el último de los versículos que leímos anteriormente dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ok, entonces somos ricos. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Aquí viene lo bueno, los primeros frutos de tu cosecha. He conocido personas que cuando entran a un nuevo trabajo dan ese primer sueldo a Dios. Conocimos hace poco una iglesia donde el primer sueldo del año, la primer quincena en el año, la daban a Dios. ¿Qué tal? Eso sí está retador, ¿no? Tu primer sueldo, tu primer quincena del año, darla a Dios. Por eso dije, yo aquí se los dejo y se hacen bolas con el pastor allá. Pero ¿qué dice? Así tus graneros se llenarán, ¿cómo? A reventar. O sea, no estamos hablando de algo abundante. Estamos hablando de algo exagerado, algo tremendo. Se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino. ¿Qué tal? Yo sé que en esta iglesia, porque es además de todo una iglesia hermana, de donde yo soy anciano, no se predica o no se tiene la doctrina de la abundancia. Pero ¿saben qué? En las iglesias no se debe pedir dinero. En las iglesias no se debe pedir dinero, se debe enseñar a las personas a dar. Porque cuando tú estás consciente y sabes qué bendición tan grande es darle a Dios, cuando tú estás bien consciente de esto, nadie te tiene que pedir absolutamente nada. Nadie tiene que pedir absolutamente nada, porque es un acto, además de ser un acto de obediencia, es un acto de amor. Quiero hacer hincapié ya para concluir en lo que he estado comentando desde un principio. Es un acto de agradecimiento que tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Dios definitivamente no necesita de nuestro dinero. ¿Qué podríamos, por mucho que pudiéramos acumular en dinero, qué podríamos darle a Dios para sorprenderlo? ¿Cuántos miles o cuántos millones? No podemos. Y realmente quiero que nos quede muy claro que Dios no necesita ese dinero. Necesita un corazón que confía en Él. Necesita que nosotros seamos congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Yo creo que todos aquí presentes amamos a Dios, amén. Confiamos en Dios, amén. Confiamos en su provisión
Y también estoy seguro que si le pregunto a algunos de ustedes que alguien diera un testimonio de alguna ocasión que no tenía dinero y que algún hermano sin saber o le dio trabajo o le invitó una comida o algo, yo creo que muchos tenemos ese tipo de historias. Dios es un Dios fiel, es un Dios que provee, es un Dios que siempre está pendiente de nosotros. ¿Y a quién ocupa para eso? A nosotros mismos. Recuerden que esta enseñanza, como todas las demás, tienen que ver en una relación con Dios que es lineal, así como la cruz. Nosotros con Dios y después se extiende a nuestros hermanos. Debemos de afinar ese ojo. No, yo sé que eso no pasa aquí, pero tenemos que afinar ese ojo no para ver qué le podemos pedir a otra persona, sino qué podemos dar a otra persona. Vamos a experimentar, yo los animo y los invito a experimentar milagros que tienen más que ver con el hecho de dar que con el hecho de recibir. Imagínate, si tienes algo para dar, eso es una gran bendición. Si recibes, qué bueno. Pero si tienes esa gran bendición de tener para dar, entonces estás más acercado, te acercas más a los planes que Dios tiene para ti. Tus diezmos y tus ofrendas se usan para lo que se debe utilizar. Cada año en las iglesias se hace una planeación, porque es un principio de orden, se hace una planeación de los recursos y de los gastos, se hace un presupuesto de ingresos y un presupuesto de egresos. Cuánto se va a recibir y cuánto se va a gastar. Y en muchas iglesias pasa que no checan los números, que quizá los ingresos no son tantos como los egresos. Gastamos más de lo que recibe y eso es una bendición de Dios. Cada peso que tú das es utilizado para lo que se debe utilizar. Cada diezmo, cada ofrenda. Y no quiero ser grosero porque si no, no me van a volver a invitar, pero si no fuera así, ¿a ti qué? ¿Recuerdan lo que les dije? Es un tema lineal. Tú estás siendo fiel con Dios y estás dando lo que hay en tu corazón, estás diezmando, estás ofrendando. Lo demás, de verdad, que ya no es un asunto que te tenga que afectar. Yo en ningún lado leo que diga y fiscalizarás el uso de los recursos, ¿verdad? Y harás una auditoría al pastor cada 6 meses para ver si le vas a seguir. No lo dice, ¿verdad? Reitero, es un tema lineal. Ahora, si las personas que se encargan de administrar esos recursos no lo hacen como debe ser, no son diligentes con el uso de ese recurso, ellos se la entenderán con Dios. Horrenda expectación es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra. Ese es un tema entre la persona que no está haciendo buen uso de los recursos y Dios. No es un tema que nos competa a nosotros. En Malaquías, ya con esto estoy concluyendo, nos da esta gran promesa. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Amén. Vamos a buscar, como les decía hace un rato, vamos a buscar esos milagros que tienen que ver con dar y no con recibir.
Cuando nosotros podamos experimentar ese milagro, yo creo que, y estoy seguro también, estoy convencido, que ustedes, muchos de ustedes, han tenido esa oportunidad de bendecir a alguien, de tener esa sensibilidad y decir, esta persona quizá no la está pasando bien, y te inventas algún pretexto si es que no hay mucha confianza y bendices a esa otra persona. ¿Lo han experimentado? Es una bendición. Se regocija nuestro corazón, nos llenamos de gozo. ¿Y saben qué? Dios también, porque entonces estamos cumpliendo con ese ciclo. El dinero pasa por nuestras manos, pero debe ser para bendición, no para maldición de nadie. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Si tu condición económica es la que tú quieres, está bien, te felicito y doy gloria a Dios por eso. Si tu condición y tu situación económica no es la que quieres, es más, ahorita estás pensando, pero ¿cómo voy a dar un diezmo? ¿Cómo voy a dar una ofrenda? O más aún, ¿cómo voy a bendecir a otra persona si no tengo para pagar la renta, si no tengo para la ropa de mis hijos, si no tengo para comer? Te reitero, experimenta aún en esa escasez la bendición y los milagros que tienen que ver con dar. No se trata, y lo diré por última vez, no se trata de cantidades de dinero, se trata de lo que hay en tu corazón. Se trata de lo que hay en tu corazón. Me pidieron que después del mensaje orara por las ofrendas. Y me voy a permitir orar, pero antes de orar, sí me gustaría que cada uno tuviera la reflexión de lo que hemos platicado, la reflexión de lo que se ha comentado en esta tarde. Que Dios no está interesado con que sufras por dar de tu dinero. No está interesado propiamente en tu dinero. La iglesia, por bendición de Dios, funciona con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, o incluso sin ellos. Siempre habrá alguien más que ayude con lo que da a que esas necesidades sean suplidas. Me gusta predicar acerca de los diezmos y las ofrendas porque es una forma que muchas veces se nos escurre, se nos escapa. Es una forma de recibir bendición de parte de Dios, dando. Es difícil, la situación económica no siempre es la mejor. La situación económica en muchos de los casos es difícil, es apretada, pero vamos a experimentar. Dice Dios, lo digo yo, pruébenme en esto. Y si hoy tenías pensada una cantidad de dinero, ya habías dispuesto en tu corazón una cantidad de dinero tanto para la ofrenda como para hacer un compromiso con Dios, yo te animo por ti y solo por ti a que tú hagas un sacrificio, y si es tu interés poner a prueba a Dios en esto, hazlo. No te va a decepcionar. Dios nunca decepciona a nadie. Y yo podría dar más testimonios acerca de mí, que aún cuando me ha ganado el miedo de quedarme sin dinero y decir, no, bueno, pues nada más
esta cantidad o nada más voy a dar esto. Aún así Dios sigue siendo fiel, ¿eh? Dios sigue siendo tremendamente fiel en mi vida. No nos falta alimento, no nos falta sustento en casa. Mi esposa y yo nos hemos ido consolidando poco a poco. Hace algún tiempo mi esposa en una predicación decía que cuando mis hijos eran niños, más pequeños, combinábamos lechita con un poco de agua para que rindiera. Y mi hijo mediano, que ya ahorita tiene 19 años, se sorprendió, incluso hizo ¡ah! En la predicación, porque no lo sabía, él no lo sabía. Y yo lo cuento como una bendición de parte de Dios. ¿Por qué lo cuento como una bendición de parte de Dios? Porque cuando nosotros como papás, así como muchos de ustedes, estábamos sufriendo en ese momento para satisfacer las necesidades de nuestros hijos, Dios siempre fue fiel y nunca faltó la provisión. Y aquí hay algunos jóvenes, que ya no son tan jóvenes, por cierto, que vivieron con nosotros esas etapas y nunca faltó la provisión. Y más aún, mis hijos ni se enteraron. Ellos vivían y vivieron su infancia feliz, sin sentirse restringidos, apretados. Eso, hermanos, es una gran bendición. Así que les voy a pedir que inclinen su rostro y que oremos por los diezmos y las ofrendas con un corazón bien dispuesto y sabiendo que nuestro papá es el dueño de absolutamente todo. Es el dueño del oro y la plata. Nosotros tenemos recursos limitados. Dios no tiene recursos limitados. Señor, te damos muchísimas gracias, papá. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la provisión diaria, Señor. Gracias porque a veces no entendemos cómo ni por qué, pero tu mano no nos suelta, Señor. Enséñanos, papá, a depender de ti por completo, Señor. No dependemos de nuestros recursos, no dependemos de nuestro trabajo, no dependemos de nuestro negocio. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu provisión, dependemos de tu amor, dependemos y confiamos que conoces nuestras necesidades, papá. Y si hay cosas que aún no tenemos y que anhelamos, es porque aún no estamos listos, Señor. Te pido, Padre, que pongas en nuestro corazón el querer y el hacer, Señor, para ser congruente con nuestras palabras, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que bendigas también los diezmos y las ofrendas que van a dar nuestros hermanos, Señor. Te pido que bendigas el recurso, Señor, pero también te pido que bendigas los trabajos, que bendigas los hogares, que bendigas sus alacenas, Padre. Que derrames bendición hasta que sobreabunde, Señor. Yo te pido, Padre, una bendición grande para esta iglesia, Señor. Te pido que se puedan experimentar esos milagros de dar más que de recibir, Señor. Que sea una iglesia y que sean hermanos, Padre, que se caractericen y que hagan la diferencia, porque los distingue que tienen un corazón de dar, Padre. Son sensibles a las necesidades, Señor, y ellos también pueden dar de lo mucho, de lo muchísimo que tú nos das, Padre. Te doy muchísimas gracias, Señor. Gracias, papá, porque eres fiel, Señor. Te alabo y te glorifico en nombre de Jesús. Amén.